ya está por aquí en el estudio de Madrid con los 5 sentidos en M21, Daniel Tubau, una semana más, escritor, guionista, profesor de guionistas y experto en creación. Cada semana nos visita en su sección Una cita con las musas. Hola, Daniel. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Recuérdale a los oyentes, a ver, ¿en qué consiste Una cita con las musas? Pues Una cita con las musas es una sección donde vamos a intentar descubrir las claves de la creatividad, ¿no? Vamos a intentar ver cómo esta inspiración que se supone que nos viene por las musas, cómo podemos domesticarla, en cierta manera, ¿no? Y hacer que las musas vengan a nosotros aunque no quieran, ¿no? Vamos, de manera pacífica. Aunque no quieran. Aquí vamos a animar a todo el mundo a que cree, a que se ponga, a que saque al creador que lleva dentro. Y la semana pasada Daniel ya nos contó unas cuantas cosas. De hecho, nos habló de la importancia de hacer las cosas mal y Daniel, nos contaste algunas técnicas un poco extrañas, ¿eh? Sí. Tan divertidas, pero un poco extrañas. Exacto, son un poco extrañas, las voy a recordar muy rápidamente. Eran dos técnicas para hacer las cosas mal, ¿no? Una de ellas, las dos son del mismo autor, era de John Borhaus, que es un comediante y que tiene un libro sobre técnicas de creatividad para hacer humor, ¿no? Y una de ellas era la regla del 9. La regla del 9 era muy sencilla, simplemente decía que lo que hay que hacer cuando vas a crear es pensar que 9 de cada 10 cosas que hagas van a ser pura basura, ¿no? Y entonces, digamos que con ese pensamiento en la cabeza estás muchísimo más relajado y eres más capaz de ir haciendo cosas que no están bien, pero no pasa nada, porque al final estarán bien y puedes equivocarte 9 de cada 10 veces, ¿no? Esa sería una de las ¿Y la segunda técnica? Y la segunda era una manera de trabajar sin bloquearte, ¿no? Que él lo llama los chistoides, sí. Que consiste en que dice, bueno, pues lo que yo hago cuando estoy escribiendo un guión de comedia es que cuando tengo que poner un chiste y no se me ocurre el chiste, no pasa nada, pongo un chistoide y sigo escribiendo, continúo escribiendo, pongo otro chistoide donde debería poner un chiste, así sigo hasta el final. Y cuando ya he terminado, cuando ya tengo la visión de conjunto, que veremos ese asunto de la visión de conjunto, ¿no? Cuando tengo la visión de conjunto, entonces ya puedo revisar el guión e ir sustituyendo uno a uno los chistoides por chistes. Es mucho más fácil así que querer resolverlo sea como sea el chiste, ¿no? O sea, un chistoide es un chiste que en realidad no tiene ninguna gracia. Ninguna gracia. Es algo que parece mucho un chiste, pero sin gracia. ¿Y tú estos métodos los empleas cuando escribes guiones o libros? Sí, efectivamente. Yo creo que, los empleaba antes de leer estas técnicas de Borhaus. Yo creo que no sé cuándo lo descubrí exactamente. Creo que hubo un momento más consciente donde me di cuenta de que realmente tenía que emplearlo como método ya siempre, y yo lo llamaba de otra manera. Yo lo que decía era el patatín y patatán, ¿no? Yo iba escribiendo y decía, bueno, entonces pasa tal cosa y tal otra, y patatín y patatán. Cuando no se me ocurría algo, pues ponía patatín y patatán y seguía escribiendo, ¿no? Era muy parecido a esto, ¿no? Mejor que un chistoide, patatín y patatán. Sí, no, seguramente es un poquito mejor el chistoide. Yo también cambié luego el patatín y patatán y lo cambié por, en vez de poner patatín y patatán, lo que hacía era, decía, bueno, y aquí se van a encontrar los dos personajes, van a discutir, van a decir algo que va a ser muy gracioso, muy gracioso, muy gracioso, pero que no se me ocurre ahora, pero se van a pelear o se van a hacer amigos, etcétera. Y seguía escribiendo, ¿no? Es mejor describirlo un poquito, ese bloqueo, describirlo un poco, ¿no? Lo que la descripción de lo que quieres que ocurra, aunque no esté detallado, eso, ¿no? Aunque es no mucho sepas, mejor que el patatín y el patatán y el chistoide. Luego lees el patatín y patatán y dices, había pensado algo, ¿qué era? ¿No? Pero claro, patatín y patatán son pocas claves, ¿no? Al final todo se trata de explicar rápidamente lo que se te pasa por la cabeza y poder ir avanzando, ¿no? Efectivamente, se trata sobre todo de avanzar, ¿no? De llegar hasta el final lo antes posible, de tener una visión de conjunto, por ejemplo, de tener pues eso, un guión de comedia y saber hasta dónde acaba, cuál será la despedida, porque eso te da esa visión que te permite darte cuenta de dónde están los mayores fallos, de dónde vas a tener que hacer el mayor esfuerzo también, dónde vas a tener que tenerte, y sin embargo, si vas avanzando y hasta que no resuelves una cosa no sigues avanzando, luego el tiempo se te puede comer, ¿no? Los guionistas muchas veces, sobre todo en televisión, trabajamos contra el tiempo, ¿no? Y tenemos que ajustarnos a unos horarios, y es mejor tener esa visión de contexto cuanto antes, ¿no? Saberse organizar el tiempo, imagino que cuando se está escribiendo un guión y hay prisas, digamos, hay una presión, es fundamental. Efectivamente. Piensa, por ejemplo, vamos a pensar una cosa muy concreta, ¿no? Cómo trabajamos los guionistas de televisión y los horarios que solemos tener, ¿no? Nos dan un guión de lo que los guionistas llamamos mapa de tramas o escaleta de tramas. Ajá. Eso es una cosa que es como un documento donde se cuenta el guión que vas a escribir
y que se le entrega al guionista, y el guionista, con esa descripción de las escenas que van a tener lugar, tiene que escribir ya un guión con diálogos, etcétera, ¿no? A ver, vamos por partes, porque a mí me interesa mucho esto, me interesa mucho cómo trabajáis los guionistas, pero es que, por ejemplo, es que no sé muy bien qué es eso del mapa de tramas. Mapa de tramas, exactamente. Eso lo vamos a tratar en detalle, y además vamos a tener aquí a guionistas que nos lo van a contar, e incluso vamos a intentar hacer aquí alguna reunión de mesa de guionistas y de tormenta de ideas y de mapa de tramas. Mapa de tramas, bueno, para contarlo sencillamente, cuando hacemos un capítulo de una serie, tenemos que pensar, imagínate que hay 4 personajes a los que les pasan cosas importantes y que tienen cada uno su trama, y entonces tenemos que definir qué pasará en cada capítulo a cada uno de esos personajes. ¿Cuál será la trama de ese personaje? Por ejemplo, estoy pensando ahora en Los Serrano, ¿no? ¿Te acuerdas de la serie Los Serrano? Sí, claro. Pues pensamos en un personaje que es el chaval, por ejemplo, que quiere que su padre le compre una moto, ¿no? Y la trama del chaval es conseguirá la moto o no conseguirá la moto, y lo iremos desarrollando. La trama de, a lo mejor, la madre es que tiene náuseas y cree que está embarazada, ¿no? Y vamos a ver a lo largo del capítulo si realmente está embarazada o no está embarazada. Estas tramas las desarrollamos los guionistas y hacemos eso, con pizarras, usamos grandes pizarras, apuntamos ahí las cosas, lo ponemos en fichas, etcétera, y al final conseguimos un documento, que es este que te decía antes, que es el mapa de tramas, escaleta de tramas, que sirve para que el guionista ya haga un guión de 40 páginas con diálogos, con acciones y todo lo demás, ¿no? Y ya me queda más o menos claro lo que es el mapa de tramas. Contaremos con mucho más detalle en un programa. Vale, pero tú decías que, claro, cuando hay que elaborar un guión, se le entrega al guionista ese mapa de tramas y hay un tiempo en el que tiene que llevar a cabo todo eso. Imagínate un guión, se le entrega ese mapa de tramas al guionista para que haga el guión y se le da, por ejemplo, normal en televisión, 5 días. 5 días. De lunes a viernes. El viernes ya a última hora pues tiene que entregarlo, ¿no? Si suponemos, por ejemplo, que es bastante frecuente en una serie española de 70 minutos o así, que tenemos, por ejemplo, 40 escenas en un guión y el guionista va a tener que escribir 40 escenas, pues imagínate, 40 escenas son ya 40 horas de trabajo. O sea, que sea toda la jornada laboral completa de la semana. Claro, o sea, debería escribir una escena entera en 1 hora. Exactamente. Si quiere hacer las 40 escenas en la jornada laboral semanal, pues evidentemente a escena por hora, ¿no? Suena un poco bárbaro, así, ¿no? Como claro, suena incumplible. Y entonces, bueno, pues ¿qué sucede? Que si el guionista lo que hace es que empieza a escribir la primera escena, luego la segunda, se va deteniendo, va viendo los problemas y no acaba de avanzar, lo más posible es que llegue el jueves o el viernes y haya escrito a lo mejor 17 escenas, le queden todavía muchas por resolver y muy poco tiempo. Y entonces yo recomiendo, lo que decíamos antes, que lo mejor de todo es escribirlo mal, cuanto antes, las 40 escenas, como sea. De cualquier manera, eso que decíamos, la regla del 9, chistoides, explicaciones que no van a ningún lado, pero tener toda la historia hasta las 40 escenas y eso conseguir hacerlo, pues digamos, lunes, martes, miércoles como mucho, y a partir de ahí lo mejoras, ¿no? Ese método es mejor que el otro. O sea, se hace un planteamiento y así se puede volver atrás en algún momento, ¿no? Porque hay tiempo para ello. Efectivamente, por lo menos ya tienes una visión de conjunto, ya ves más o menos qué dificultades más grandes vas a tener, ves viendo además en qué lugar vas a tener que detenerte un poquito y entonces, bueno, pues te puedes organizar de otra manera y puedes llegar a terminarlo, ¿no? Y vosotros, claro, cuando trabajéis así a toda velocidad, ¿estáis siempre concentrados delante del ordenador o trabajáis en todo momento? Por ejemplo, tomando copas en el bar, ¿estáis también pensando? Sí, la verdad es que sí. Los guionistas trabajamos siempre. El trabajo del guionista es un trabajo muy reconfortante por muchos aspectos, pero también es algo que nunca se abandona. No se abandona ni soñando. Cuando duermes también sigues pensando ideas y cuando te vas a tomar copas, cualquier cosa que te diga alguien con el que estás tomando la copa, pues de pronto dices, un momento, porque se me ha ocurrido una idea muy buena para el guión que estoy escribiendo. O sea, que nunca descansa. Realmente el guionista nunca puede descansar y, bueno, para bien y para mal, siempre está creando, ¿no? Claro, imagino que entonces si se lleva a cabo ese proceso de guión de la manera que contabas, primero como en bruto, se establece todo lo que tiene que ir pasando y luego se va volviendo atrás y se van elaborando los detalles. Ese hecho de estar, por ejemplo, tomando copas o durmiendo, te ayuda a elaborar todas esas secuencias, ¿no? Efectivamente, esa es otra, muy bien apuntado ahí, porque es precisamente esa una de las razones más importantes para hacerlo de principio a fin.
Es que si lo haces de principio a fin, le estás diciendo a tu cerebro lo que te interesa, le estás diciendo cuál es el problema que quieres resolver y tu cerebro va a trabajar en segundo plano para darte las soluciones. Y a lo mejor te despiertas por la mañana y de pronto te das cuenta de que tienes algo resuelto que habías planteado antes, ¿no? Pero claro, para que tu cerebro trabaje le tienes que decir en qué quieres que trabaje, ¿no? Entonces es bueno hacerlo cuanto antes de principio a fin, ¿no? Eso es una... Pero entonces tú eres capaz de decirle al cerebro en qué tiene que estar trabajando durante la noche mientras duermes. También, sí, pero en realidad siempre se lo decimos al cerebro. Tú imagínate, tú cuando... te voy a contar una cosa que no tenía previsto contarte, simplemente. Imagínate que tú te pasas la semana viendo programas de televisión de cotilleo, ¿no? Sí. Tú ahí le estás diciendo al cerebro qué cosas te interesan. Tu cerebro está pensando tu cerebro, digamos, ¿no? Sí. Si está todo el rato viendo cosas de cotilleo, es que necesita hacer algo relacionado con el cotilleo, a lo mejor hablar en las conversaciones con los amigos, etcétera, y tu cerebro te va a dar esa información. Si tú a tu cerebro le escribes un guión y lo haces de principio a fin, entonces le estás diciendo, esto es lo que me interesa. Al escribirlo, es muy bueno bajarlo al papel, porque al escribirlo el cerebro se da cuenta de que eso es algo que te inquieta más que, por ejemplo, los programas de cotilleo, ¿no? Dices, le tengo que dar ideas para guiones, no para programas de cotilleo, por ejemplo, ¿no? Pero lo que acabas de decir de alguna manera es clave en todo esto. O sea, podemos educar al cerebro para que nos diga cosas, para que él mismo sea creativo y autónomo, casi que nosotros no estemos dándonos cuenta, pero él ya esté dándonos ideas, ¿no? Sí, efectivamente. El cerebro, de hecho, eso fue una cosa que hasta el siglo XX se discutió mucho. Se decía que el cerebro no podía crear por sí mismo, ¿no? Que simplemente ordenaba cosas. Por ejemplo, cuando soñamos, ¿no? Pues se pensaba, los sueños no pueden ser creativos, simplemente ordenas lo que has vivido a lo largo del día. Pero lo que se ha descubierto en el siglo XX con estas investigaciones de las que hablaremos mucho es que no, que realmente podemos ser creativos en los sueños, se pueden crear cosas nuevas y incluso no en los sueños, sino en segundo plano. Estamos viviendo y el cerebro está trabajando en segundo plano por cosas que a nosotros nos interesan. No tiene nada, parece muy místico, así como dicho, parece como que sea precisamente una musa o algo. No, es algo muy científico. Realmente el cerebro trabaja en este segundo término, ¿no? Bueno, estoy seguro de que esto nos lo irás explicando en próximas semanas y aprenderemos a manejar nuestro cerebro y a ser cada vez más creativos. Pero toda este proceso del que hablabas antes, de ir como rápido, ¿no? Sea con el patatín patatán o simplemente las descripciones, ¿no? Entiendo que también le sirve a cualquier persona en otros procesos creativos, no solamente a los guionistas. Sí, efectivamente. Aquí, por ejemplo, yo por formación profesional como guionista, director, hablo mucho de lo que pueden hacer los guionistas y en esta sección vamos a tratar mucho el tema del guión, pero casi todas o todas prácticamente las técnicas que estoy contando, cualquier persona que tenga que resolver un desafío creativo lo puede emplear sin ninguna duda, ya sean escritores, ya sea alguien que hace mesas o sillas, da igual. O un informe para el trabajo de algún tipo, estás ahí tú tomándote copas diciendo, pero tengo que entregar mañana el informe, pero podemos conseguir estar tomándonos copas y estar elaborando el informe a la vez en la cabeza. Así es mejor invertir la manera en la que lo solemos hacer, ¿no? Normalmente lo que solemos hacer es que nos encargan un trabajo y nos pasamos toda la semana yendo de copas e evitando hacer el trabajo hasta que llega el último plazo y en ese momento lo hacemos, ¿no? Pero claro, toda esa semana nos hemos pasado tomando copas con mucho remordimiento, diciendo, ¿qué hago yo aquí? Debería estar trabajando, ¿por qué no me voy a trabajar? Lo mejor es invertirlo, es hacerlo mal de principio a fin, el cerebro ya queda informado de esa tarea y a partir de ahí te vas a tomar las copas mucho más relajado. Como decían los griegos, el principio es la mitad de todo, ¿no? Sí, efectivamente. El principio es el 50% de la tarea. Lo más difícil es empezar, ¿no? Entonces, muchas veces cuando no hacemos un trabajo, vamos posponiéndolo, es porque nos da miedo empezar. Y entonces lo mejor que se puede hacer es empezar de cualquier manera, mal, cualquier cosa, porque ya el principio ya está hecho. Ya no tenemos que partir de cero. Eso es un buen método, ¿no? Bueno, pues la semana pasada y esta semana nosotros hemos empezado Una cita con las musas. Es solo el principio, es una muestra de todo lo que viene por delante, de todo lo que vamos a aprender. Así es, intentaremos aprender muchas cosas y muy interesantes, que veremos. Esto es solamente como el comienzo. Veremos que la creatividad tiene unas fases y nosotros estamos en cierta manera siguiendo las fases. Estamos en la primera fase de planteamiento del problema, de los enigmas y las dificultades, y luego vamos a ver los métodos creativos que se pueden emplear, ¿no? Pero vamos, la conclusión de hoy es que sobre todo hay que empezar y tirar para adelante y luego ya volveremos atrás. Así es. Yo animo a cualquier persona que en este momento nos esté escuchando y que tenga una cosa que lleva 3 semanas posponiéndola y que no la hace,
que la haga de cualquier manera. Que aunque le quede mal, luego tendrá tiempo de volver. Mañana se va a sentir mucho mejor cuando lo coja y de pronto se dé cuenta de que su cabeza le está diciendo cosas y soluciones, le está dando soluciones a ese problema que ha pospuesto tanto tiempo, ¿no? O sea que Daniel, les animo a actuar. Daniel, un placer haberte tenido hoy aquí. Hombre, hoy es viernes, normalmente tu sección va a ir los miércoles. Sí. Hoy te hemos traído en viernes porque como el miércoles pasado fue fiesta, pues dijimos, venga, pues que venga Daniel el viernes, pero la próxima semana te espero aquí nuevamente, el próximo miércoles, con otra cita con las músicas. Aquí estaré.